La aristocracia de Cartago dominaba los puestos religiosos importantes. El jefe de los sacerdotes también era miembro del Senado y del influyente Consejo. Un comité de 10 senadores era responsable de los asuntos religiosos del Estado. Los sacerdotes gozaban de un alto estatus, pero vivían una vida austera. Bueno, Azarbaal, nosotros cuando decidimos tener un personaje nuevo, que elegimos una especie de brujo, un sacerdote, algo así, y en este caso, pues en algunos de los textos con los cuales nos estábamos documentando, buscamos un nombre que no fuera el típico nombre cartaginés, buscamos el nombre de Azarbaal y quisimos alejarlo un poco del típico brujo de los grupos mercenarios o más bárbaros, teniendo en cuenta que la casta sacerdotal en Cartago era bastante relevante desde el punto de vista de que incluso en su propia fundación la princesa Dido era esposa de un sacerdote de Tiro. Entonces decidimos tener un tercer personaje que puede ser hombre, puede ser mujer. Le dimos un carácter un poco más tétrico porque al no tener un fundamento histórico tan fuerte como el de los generales o de la princesa Sofonisba, nos daba más pie para que volara la imaginación. También tenemos que tener en cuenta que la casta sacerdotal en casi todos los pueblos cananeos tenía una estructura casi piramidal o semimonárquica. Entonces los sacerdotes más antiguos, aparte de transmitir la cultura y tener una especie de escuelas filosóficas y tal, también solían tener una especie de novicios o discípulos que poco a poco se iban entrando en lograr la cultura y los conocimientos quizás más exclusivos que tenía la casta sacerdotal, y en su momento pues heredaban los puntos más altos de la estructura sacerdotal. Simbolizada por sus distintivas cabezas rapadas, los sacerdotes se distinguían aún más al pintarse durante las ceremonias. Las inscripciones encontradas nos informan que un sacerdote principal era responsable de un templo en particular y contaba con la ayuda de una categoría inferior de sacerdotes. Había mujeres sacerdotes, pero una vez más, muchos detalles de iniciación y deberes de la clase sacerdotal siguen siendo una incógnita. Puede que los sacerdotes controlaran el ámbito de la educación, de la que sabemos muy poco, y también las bibliotecas que sabemos que existían en el momento de la destrucción de Cartago en el 146 a.C.
Magón fue un general de la familia bárcida. Era el más joven de los 3 hijos de Amílcar Barca, hermano de Aníbal, y Asdrúbal, fundador de la isla de Mahón, a quien dio su nombre. Magón desempeñó un importante papel en la Segunda Guerra Púnica, capitaneando las fuerzas de Cartago contra la República Romana en Iberia, la Galia Cisalpina e Italia. Si nos centramos un poco en Magón Barca, hermano de Aníbal, junto con Asdrúbal Barca, hijo de Amílcar Barca, era muy joven, era un general muy joven al que su hermano quiso llevar con él a Italia porque no lo veía todavía capacitado para servir el ejército que tenía en España o en Libia. Y bueno, allí va aprendiendo, se va formando en la mejor academia, la de acompañar a su hermano, y se destaca en algunas batallas muy importantes, como la batalla de Trebia, en el que mandó un cuerpo español ibero de caballería y de infantería que le da la victoria a Aníbal. Y en la batalla de Cannas también mandó junto con su hermano la parte más importante, que era el arco central, que los españoles hicieron para que cayeran en la trampa de la batalla de Cannas. En ese momento Aníbal considera que ya ha aprendido bastante, que ha llegado a una madurez militar, y lo envía a Cartago a por refuerzos. Y también cuenta la leyenda que en ese momento, cuando estaba reunido el Consejo cartaginés, pues abre un saco donde tira un montón de anillos al suelo, y esos eran los anillos de los senadores que habían caído muertos frente al ejército cartaginés en la batalla de Cannas. Magón solicitó al Senado refuerzos para ayudar a Aníbal en Italia, pero los opositores bárcidas lo envían a Iberia como refuerzo para ayudar a Asdrúbal Barca. El Senado cartaginés le da más importancia a la guerra en Iberia, en España, y en lugar de mandarlo con los refuerzos a Italia, lo manda con refuerzos, pero lo manda a España. Escipión, el africano, aprovechando la falta de coordinación entre los generales cartagineses y la ubicación dispersa de sus ejércitos, acabó tomando Cartagena en una audaz expedición en el 209 a.C. Magón Barca dirigió un intento de recuperar Cartagena, en la creencia de una ligera oportunidad, y sufrió graves pérdidas. Magón, que había establecido su cuartel general en Gadir, se encuentra a su regreso con las puertas de la ciudad cerradas y navegó hacia las Islas Baleares e Italia. El Senado cartaginés, el Consejo cartaginés, lo reclama cuando ya está todo perdido y han derrotado a los ejércitos cartagineses Escipión, que ya está luchando en suelo africano, y embarca igual a la vez que Aníbal. Mientras que Aníbal sale del sur de la península italiana, Magón Barca sale del norte, de Génova. Cae en una emboscada y muere por las heridas durante el trayecto a Cartago. Su ejército sí llega a Cartago y será la primera línea en la batalla de Zama. Y bueno, esto viene a ser la historia más resumida de quien llamaban el cachorro del león, el tercer hijo de Amílcar Barca. Aníbal recibe la noticia de la muerte de su hermano Magón. Ahora cabalgará solo en su lucha contra Roma. Aunque un tanto ensombrecido por el genio militar y la inmensa fama de su hermano mayor,
fue sin embargo una figura clave y muy relevante en aquella dinastía iniciada por su padre y completada por su hermano Asdrúbal. Los Bárcidas, los hijos del rayo. Magón Giscón es el típico caso de un militar que salta a la fama por una derrota que supuso la pérdida de la capital más importante de Cartago en Hispania. Defendió la ciudad en inferioridad numérica, pero a los pocos días tuvo que rendirla ante Escipión. Magón Giscón, que es el personaje principal de la tropa y uno de los personajes más importantes de las fiestas, es el gobernador militar de Cartagena. Y las crónicas de la época hablan de un gobernador, de un cartaginés, que es un tal Magón, hijo de Giscón. No dicen otra cosa. A nosotros nos gusta pensar que es hijo de Asdrúbal Giscón y por tanto es hermano de Sofonisba, con lo cual tenemos nuestro grupo de personajes, los tenemos ya totalmente cerrados y con una relación lógica entre ellos. Sí se sabe que era un oficial bastante capacitado, como casi toda la plana mayor que tenía Aníbal, y que tenía un ejército o una guarnición muy pequeña en la ciudad, porque se confiaba mucho tanto en la fortaleza de las murallas como en la cercanía, que al final fue lejanía, de los tres ejércitos que había en la península en ese momento, que era el de Magón Barca, el de Asdrúbal Barca y el de Asdrúbal, que ninguno de los tres pudo llegar a tiempo para socorrerlo en el asedio. Él hace un planteamiento de una salida que es muy discutida, porque tenía muy pocas fuerzas y sin embargo intenta vencer con 2.000 hombres, intenta vencer a 25.000, lo cual en principio podría ser una locura. Pero él aprovecha la formación geográfica que tiene la entrada de Cartagena y donde una pequeña fuerza podría abrirse paso entre una gran fuerza, como ya lo demostró Alejandro en la batalla de Isos o lo intentó Leónidas en las Termópilas, aunque con diferentes resultados uno y otro. El objetivo no era otro que el de desbaratar al ejército de Escipión mientras esperaba refuerzos para socorrer la ciudad. Que ha derrotado bueno, una abrumadora superioridad numérica y al final los romanos conquistan Cartagena. La abrumadora presión romana hizo fracasar sus planes y defendió las murallas 2 días. Los romanos entraron en la ciudad desde la laguna. Gracias a la marea baja y la sequía del momento, les permitió atravesar el espacio hasta las murallas de la ciudad. En el momento en que conquistan Cartagena era costumbre, para que el pueblo se rindiera antes, de matar a todo lo que vieran vivo, incluso hasta los animales domésticos. Cuando Magón ve la destrucción que está provocando, se retira a la ciudadela, intenta defenderse durante un tiempo y cuando ve que es imposible que los ejércitos cartagineses puedan llegar a tiempo para socorrerlo, pidió seguridad para él y para los suyos y se rindió. Una rendición con honores, pero bueno, fue una rendición y con eso se perdió Cartagena, se perdió la guerra en España, aunque luego hubo más batallas con los cartagineses y tal, y comienza la romanización y la historia de la Cartagena que ahora nosotros estamos viendo a unos metros debajo de tierra. El general romano Escipión el Africano toma Cartadas en el año 209 a.C.,
rebautizándola con el nombre de Cartago Nova, y llegaría a convertirse en una de las ciudades romanas más importantes de Hispania. Educada en la metrópoli, destacó muy pronto tanto por su belleza como por su inteligencia. Sofonisba, un personaje muy importante en la historia de Cartago y la trama de alianzas con sus vecinos númidas. Sofonisba quizás sea el ejemplo de la importancia de la mujer en la cultura púnica. Porque mientras que en la cultura grecolatina la mujer tenía un aspecto más familiar, más, digamos, más machista en la actualidad, tanto en Esparta como en las colonias fenicias más occidentales, las mujeres tenían un peso político más importante muy importante para la época en la que se desarrollaban. En este caso, y esto sí es historia, Sofonisba era hija del general Asdrúbal Giscón, que era uno de los generales que estuvieron dominando la parte estratégica en la península ibérica y el norte de África en la Segunda Guerra Púnica, y intervenía, como vamos a ver ahora un poco más adelante, en las tareas de gobierno. Tenemos que tener en cuenta también que se entremezcla con el estado de alianzas que tenían los cartagineses con sus vecinos los númidas, y aquí tenemos a dos reyes y dos reinos númidas. El rey de los masesilios, que es Sifax, que quizás a priori era la tribu más importante, y el rey de los masilios, Masinisa, que era más joven y una tribu de un escalón menor. Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de la mujer en la sociedad púnica, entraban casi con un espíritu medieval en el juego de alianzas que tenían los generales y los nobles cartagineses más importantes. Y aquí entra en juego el estado del norte de África, de los vecinos de Cartago, los númidas. En este caso tenemos dos tribus más importantes de ese reino, que serían los masilios, donde destacaba su rey o su príncipe Masinisa, y los masesilios, sus vecinos y rivales, donde el rey era Sifax. Sifax se hallaba más próximo a los romanos. Firmó una alianza con ellos en el 213 a.C. y, logrando algunas victorias contra los cartagineses, le permitió conquistar extensos territorios del reino númida oriental. Cuentan las leyendas y los textos más antiguos que Sofonisba estaba enamorada del príncipe Masinisa, y a su vez Masinisa estaba enamorado de la princesa Sofonisba. Sofonisba conoció en Cartago a Masinisa, con quien tuvo una relación de amor que permitió que la caballería númida acompañara a Magón Barca en sus batallas en Iberia. Pero el padre de Sofonisba, Asdrúbal Giscón, dentro del juego de estrategia y de alianzas del norte de África, decide imponerle matrimonio con Sifax, el rey de los númidas masesilios, porque en ese momento tenían un ejército más importante y al mismo tiempo eran aliados de los romanos, con lo cual contribuía a quitarle un peso político importante a Roma en el norte de África. Cartago necesitaba un nuevo aliado y Asdrúbal Giscón ofreció la mano de su hija Sofonisba a Sifax. A partir de entonces, Sifax se convirtió en el más firme partidario de Cartago. Masinisa se siente traicionado por Asdrúbal y decide cambiar de bando, pactando con Escipión una nueva alianza. Llega el momento de las confrontaciones más importantes entre los númidas por un lado y los cartagineses por otro, contra los romanos y contra Escipión. Son derrotados en la batalla de las Grandes Llanuras y
lo primero que hace Escipión es intentar barrer al reino de Sífax de la importancia política que tenía en el norte de África. Y Masinisa, que en ese momento era aliado de los romanos, corre a buscar a Sofonisba, porque la sigue queriendo, la toma, lo primero que hace es casarse con ella, la toma en matrimonio, de manera que no puedan reclamarla como rehén ni como trofeo de guerra las legiones romanas. Llega antes que Cayo Lelio, que era el general que manda Escipión también, justo con todo lo contrario, para traerla presa, y Sofonisba le dice que no quiere volver con los romanos porque sería su ruina. En este momento los romanos temen que la gran caballería de Masinisa vuelva otra vez a la alianza con Cartago, teniendo además en cuenta que en aquella época las mayores victorias de Cartago fue con la caballería de Masinisa, y la obligan a que si no quiere que destruyan su pueblo, que la dé presa justo con los demás nobles cartagineses que han capturado en la batalla. Entonces Masinisa, pues viendo lo que le va a venir a su amada, le da un veneno para que ella elija si ser esclava de los romanos o suicidarse. Ella elige el veneno y aquí termina la historia de Sofonisba, que ha sido pues objeto de muchas novelas y muchas tragedias. Incluso hay una ópera que tiene su nombre y algunas películas antiguas, estoy hablando de 1914, como Gaviria, donde se basa casi todo en la tragedia de Sofonisba y la importancia suya en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. La decisión de Sofonisba de preferir la muerte a la esclavitud no solo demostró la firmeza de su carácter y valor, sino también la lealtad con la que sirvió a Cartago.